Hola, hola, Hola Daniela, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿me escuchas? Aquí te veo, estamos Sí. live. Esto es todo, señoras y señores, déjame nada más checar. Bienvenido, Ernesto. Hola, hola. Es la primera vez que hago un live stream por medio de esta plataforma ¿Y también la estás conectando a Facebook Live o es y solo en por este aquí? momento creo que está conectando. Em, es lo que estoy verificando. Ok, Dame un segundo. espera un segundo. Ok. Ujú. Se ven todas las bolsas aquí. Oye, the wind is live. It's being broadcast somewhere. How do your comments show up on StreamYard? No, and it is not Zoom, so I can't. There's no Facebook Live. Mm. Your comments to show up on StreamYard to make your streams public. Lo estoy tratando de hacer public y no sé en qué consiste el detalle. Están en public. Tenemos que checar otra vez. Just now, estamos live. No, Ok. no sé. Perdón. Una vez más. Sí, hace un minuto. Ah, estamos live. Si me ven, todavía no lo veo aquí. Ah, los veo. Janet nos ve. Janet Biader nos está siguiendo. ¡Eh! Gracias. Hola Janet. Sí. Bienvenidos, compañeros, amigos, paisanos. Y aquí tengo a Raúl, déjame unirlo aquí al live stream. Ahí está Raúl, ¿nos escuchas? Qué genial. Yo lo tengo aquí, creo que está configurando. Es emocionante hacer esto. Es la primera vez que hago un live stream compartido con una entrevista entre varias personas. Tengo aquí a Raúl, que está a punto de confirmarse, y a Ernesto. Y tenemos unas cuantas personas más que se nos van a unir. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola Raúl, mucho Bien, gusto. igual. Mucho gusto, igual, todo un placer. Los presento, estos grandes mexicanos que tenemos por acá. Estamos invitando a todos los mexicanos que conozco que pueden votar en los Estados Unidos y a los que no, que quieran también compartir este momento con nosotros en Facebook Live. Les agradezco muchísimo esta opción que se pusieron flexibles con sus horarios tan ocupados y pues vamos a darle ¡Viva México! Y en este día tan peculiar, para hacerlo de manera un poco más informada. ¿Qué hay que presentar? Me llamo Raúl García, originalmente de la Ciudad de México. Mi familia es de Jalisco, de un pueblito que se llama San Miguel el Alto. Y bueno, llegué a Estados Unidos a los 10 años. Estuve aquí mucho tiempo, aquí me eduqué por muchos años. Y ahora vivo aquí en Washington, D.C. Trabajo en Earth Justice, que es una organización, funcionamos como un bufete de abogados de temas ambientalistas. Y pues ahí estamos, ¿no? Trabajando duro y haciendo lo que se puede. Son muy modestos. Estamos hablando con una de las personas que están más en las trincheras de los movimientos por la justicia social y ambiental. Muchas gracias por estar aquí. Raúl, yo soy muy admiradora tuya. Mira, tenemos a alguien más que se nos une, mi prima. Un momentito. Bienvenida, Vanessa. Hola. Pues, te puse en el micro. Genial. Acabábamos de presentar a Raúl, que es un abogado con Earth Justice. Es una firma que ayuda a defender los derechos del planeta y de las personas que están, las de comunidades. ¿Qué dirías tú, Raúl? ¿Más vulnerables? Sí, a veces, la mayoría de las veces, las comunidades más vulnerables en el abuso, ¿no? Del medio ambiente. Gracias. Y ahora vamos a escuchar la presentación de Ernesto, que nos está esperando
el profe que nos cuente las cosas que hace con las diásporas. Hola, buenas noches a todos. Ernesto Castañeda, desde la zona de Washington, D.C., y soy profesor en la Universidad American University, es el nombre de la universidad. Soy profesor de sociología y soy de la Ciudad de México, y me vine a Estados Unidos a estudiar la carrera en Berkeley, en California. Luego me quedé en Estados Unidos, el doctorado en Columbia, y bueno, ahora tengo varios años. Viví en la frontera, 5 años en Texas, en El Paso, y luego 5 años acá en DC. Entonces, he vivido en 4 estados de la región, soy doble ciudadano, y he publicado un poco sobre los latinos en Estados Unidos y sobre los movimientos sociales de ellos, y derechos de ciudadanía, y otros temas que tal vez toquemos hoy. Gracias, Dani, por la invitación. Ernesto, estoy muy honrada de tenerlos aquí, son expertos en los temas que vamos a tratar, y bueno, pues vamos adelante. Vanessa, gracias por hacerte un espacio ahí con un bebé recién nacido, te apreciamos mucho tu tiempo. ¿Te quieres presentar un poquito lo que haces? Ay, no se te escucha. Creo que estás en... Estás en mute. Ok, bueno, entonces vamos con... Ah, creo que yo te lo puedo quitar, ¿no? A ver. ¿No le puedes quitar? ¿Me escuchan? Sí. Ya sé porque tenía mi headset conectado y no lo traía puesto, una disculpa. Hola a todos, yo soy Vanessa, prima de Dani, así como mencionó, tengo bebé recién nacido de 4 meses aquí en casa, así es que está un poco loca la vida en cuestión de horarios por el momento, pero es una disculpa por conectarme unos minutitos tarde. Yo vivo aquí en El Paso, Texas, realmente crecí entre El Paso y Chihuahua, es que tengo experiencia en ambas culturas, crecí en familia mexicana, pero pues con las costumbres americanas, y pues viviendo en frontera veo mucho, somos el 80% de latinos aquí, más bien vivimos como mexicanos, por así decirlo. Así es que me ha tocado mucho ver los dos lados. Soy account manager en una empresa distribuidora de electrónicos, de componentes electrónicos para las computadoras. Y pues vivo un poco a ambos lados de la moneda, porque la mayoría de mis clientes son mexicanos, pero pues todo mi contacto corporativo, todo es americanos. Entonces, precisamente mi jefe es el típico americano de... no procesa nuestra cultura, pero a la vez vive en una ciudad donde pues somos prácticamente puros latinos, ¿no? Entonces es muy interesante ver ambos puntos de vista y estarlo viviendo más que nada. Muchísimas gracias, Vane. Y ahora tenemos a la famosísima Liliana. Liliana, yo sé que me hice una super bio, pero para ser parejos con todos, cada quien se está presentando como quiere. Yo estoy honrada de cada uno de su presencia, que nos hayan acompañado hoy. Hola, Dani, hola a todos. Mi nombre es Liliana Valenzuela, llevo ya muchos años viviendo en Texas, también en Austin, ya más de la mitad de mi vida, originaria de la Ciudad de México. Estudié antropología social, cultural un poco en México, luego terminé aquí en la Universidad de Texas, la licenciatura, maestría, y he hecho varias cosas como traducción, escritura, periodismo. Estuve trabajando para un periódico en español aquí en Austin que se llamaba Ahora Sí, que ahora es Ahora No, pero era la publicación en español del Austin American Statesman, que es el periódico principal aquí de la ciudad. Y estuve 6 años como reportera, 2 años como editora, y ahora trabajo para una editorial educativa, traduciendo libros al español. Y también soy poeta y tengo un libro nuevo. Que acaba de sacar. Sí. Buenísimo, yo lo tengo aquí, se llama Codex. Codex of Love, Bendita Ternura. Bendita Ternura, este libro hermoso que es el único libro que yo tengo así que es bilingüe como el tuyo, es el de Alejandro Jodorowsky, que tiene las poesías de varios
idiomas. Y bueno, también nada más mencionar que ha sido traductora de muchísimas personas al español que tal vez le suenen a las personas que nos estén escuchando: Sandra Cisneros, Julia Álvarez, Denise Chávez. Y pues es un gusto tenerte aquí, Liliana. Yo soy muy honrada de conocerlos a todos por diferentes partes del caminar. Y al final, pues quería juntarnos por hacer una chorcha, por estar en pandemia. Me siento como que confinada y al mismo tiempo unida en este dilema que estamos viviendo previo a las elecciones. Entonces, bueno, les cuento nada más rapidísimo. La vez pasada, que fueron las elecciones en el 2016, yo tenía a Maya en brazos, una bebita, mi segundo bebé, y pues pensé que no tenía que hacer campaña, que era suficiente con simplemente ser elector de casilla, que pues era una forma de ayudar, nada más en un día específico. Pero un poco me dejé llevar por esta frase que dicen en inglés, así que siéntanse libres de hacer un poco de Spanglish aquí. Desde la carrera nosotros nos contaban que Desmond Tutu decía que if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Y bueno, en México decimos también, ¿no? Refranes, decimos el que calla otorga. Y me arrepentí muchísimo, vi todo cómo se iba como efecto dominó, gracias a los cursos que nos han dado en Green Latinos con Raúl, y pues lo que uno va aprendiendo, todo lo que iba a pasar. Y esta vez pues no queremos que nos agarre sin haber dicho pío, ¿no? Como decía el tío Chonchón, que era el tío Toño con Vane. Y por eso estamos aquí. Yo quisiera saber sus opiniones sobre los temas que se están en juego, porque he visto mucha desinformación, cosa que no vi a ese nivel en el 2016. Y quería saber qué opinan y qué nos pueden contar sobre cómo lo están ustedes viendo el clima. Yo ahora que estoy aquí desde México hasta antes de la elección, pues estoy muy, muy confundida y presionada por el bullying que le hacen a los mexicanos vía Twitter, vía Facebook y sobre todo por el tema de la religión. Así que no sé, ¿qué les parece si les voy soltando unas preguntas? Sobre todo, quisieran, como por dónde les gustaría empezar. ¿Ya están todos listos para votar? ¿Ya están registrados? Claro que sí. Listo. Y en Texas hay una situación muy particular que Abbott, el gobernador, no los deja votar con boleta por correo, ¿cierto? Sí, sí, terrible, ¿no? Porque si hay una situación que lo ameritaría, pues es esta de la pandemia, ¿no? De tantas personas pero yo creo que a los republicanos no les conviene y están haciendo todo lo posible por bloquearlo, ¿no? Y no usar la salud como una razón por la cual votar por correo, que yo creo que sí es una razón muy válida, ¿no? Pero como no les conviene. Inclusive 9 estados del país están enviando las boletas sin que la gente las pida. Pero entonces cuéntenme, ¿qué planean hacer, Vane y Liliana? ¿Qué le pueden recomendar a la gente? Además de estar registrado, ¿piensan ir a votar temprano, en el early voting que le llaman? ¿O cuál es su plan? Bueno, para mí, así como dices, totalmente el early voting, sobre todo, pues como les mencionaba, tengo bebito recién nacido en casa, entonces para mí la pandemia ha sido totalmente estar encerrada, así es que sí hubiera preferido que Abbott hubiera permitido la votación por correo, ¿no? Pero pues no se puede, es importante salir a votar de todos modos y sobre todo pues es lo más que podemos hacer, ¿no? En estos momentos, en esta situación que estamos viendo cómo se está llevando la pandemia. Y es nuestro modo de expresarnos, así es que tenemos la opción aquí de early voting, definitivamente así es como lo haré yo. Muchísimas gracias, Vane, estoy contando con ustedes. Vane, por ejemplo, tiene un papá que es doble nacionalidad, pero que está en Chihuahua, y yo he estado duro y dale con que saquen todos los mexicanos, o todos los extranjeros de cualquier nacionalidad que viven en el extranjero, que también saquen su boleta de votación, ¿no? Y sobre todo ellos que sí pueden votar por correo. Estas fechas están a punto de ya no ser imposibles. De casualidad eres un mexicano-americano que nos está escuchando, que vive fuera de Estados Unidos, ponte las pilas porque solamente queda una semana para pedir tu boleta de votación. ¿verdad?
Y bueno, yo tengo aquí estos Jedis, Yodas del conocimiento que es, no quiero desaprovechar, pero antes de hacerles una pregunta, nomás voy a poner un poquito de introducción para la gente que nos está escuchando. Mucha gente ya lo sabe, pero lo voy a repetir. Somos más de 60 millones de latinos o hispanos, Latinx, en los Estados Unidos, pero sin embargo, solo la mitad de los que vivimos aquí podemos votar en este 2020. Entonces, estos son un poco más de 30 millones. Sin embargo, de estos 30 millones, 18 sí tienen la ciudadanía, pero aún no pueden votar porque son muy jóvenes. Luego hay 12 millones que no pueden votar porque son indocumentados o son boricuas o es decir, son puertorriqueños a los que se les niega el voto y bueno, ese es otro tema. Pero entonces, los que sí podemos votar, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? En las elecciones del 2016, votaron más de 137 millones de personas, pero solo el 9% eran latinos. Entonces, de 25 millones de latinos, muchos éramos mexicanos que sí podían votar, solo 12.65 millones votaron. Y esa es una tendencia apática que hemos tenido. Entonces, para concluir y para abrir tema, mientras que 14 millones eran elegibles para votar, se quedaron en casa. Y por eso estoy haciendo esto. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ir y sacar nuestra ficha de registro. Yo por eso te felicito, Vane. Yo sé que tú la acabas de sacar recientemente. Y un aplauso para Vane y para todos los que se van a registrar esta semana. Muchas gracias. Y ahora, ¿por qué creen ustedes que son tan importantes estos estados como Texas y Florida? ¿Cuál es su panorama de cómo se vienen estos meses? Daniel, nada más una pequeña observación de lo que decías al principio, interesante el background. Sin embargo, una pequeña anotación. Los puertorriqueños que están en la isla, en Puerto Rico, no pueden votar. Es un territorio, no es un estado. Sin embargo, los puertorriqueños que viven en la parte continental, en los 50 estados contiguos, sí pueden votar. Entonces, Nueva York ha sido siempre una importante porcentaje de la población votante demócrata. Y preguntabas ahorita de Florida, y curiosamente, aunque pensamos mucho en los cubano-americanos, en los últimos años ha crecido mucho la población de puertorriqueños, moviéndose de la zona de Nueva York, triestatal, pero también yendo de María y de diferentes problemas en Puerto Rico. Están ahorita en zonas de Florida que pueden ser muy claves para cambiar Florida de estado rojo, que sí va a ser morado, ¿no? Está 50-50, pero puede ser un voto importante que está muy culturalizado a la cultura americana y que vamos a esperar que voten en grandes números, que pueden tender la balanza hacia el lado demócrata, igual los cubanos más jóvenes, que no son tan republicanos como los abuelos o la gente que tiene esa memoria de Castro directa, ¿no? Entonces, más esa pequeña precisión. Tienes toda la razón. Y de hecho, uno de los líderes en el cambio climático y de nuestros latinos que están como el director de Sierra Club y una de las personas que trabajó con Obama, que es Frances Colón, sí, son latinos y son puertorriqueños. Entonces, gracias por esa aclaración. Esto es para aprender de ustedes, así que gracias por eso. ¿Algún otro comentario que quieran agregar, Raúl? ¿Todas? Otra corrección para la audiencia que tiene, o sea, tienes mucha razón, Daniela, pero decías que los latinos, la mitad de la gente se quedó sin votar y está mal a nivel individual, quieres con esto que más latinos voten, te entiendo, se vale, esperemos que se pueda. Sin embargo, los latinos en ese aspecto no son diferentes al grosso de la población americana. Más del 50%, alrededor del 50% de los americanos de cualquier raza de color, tampoco votaron en la elección pasada. O sea, la mitad de la gente se quedó en casa, en el caso de los latinos, pero también en el caso de los blancos. Entonces, es algo que no es anormal en la historia americana, que casi siempre la mitad de la gente no vota. Okay. Y entonces también hay que movilizar el voto de otras poblaciones, ¿no? Y a Raúl. No, bueno, creo que siguiendo el comentario, ¿no? Creo que sí, entiendo que es una continuación, ¿no? de narrativas que ya se vienen dando en diferentes elecciones, pero vamos, lo real es que no ha habido un presidente que haya atacado a los latinos de una manera tan directa y tan impactante como este presidente.
hemos visto ataques de todos los partidos políticos, no nada más de uno. Pero el quitarle la humanidad o el tratar de quitarle la humanidad a la población latina de Estados Unidos y bueno, en general, mundial, creo que esto requiere acción, ¿no? Requiere acción de nuestra parte, requiere acción de nuestras comunidades. Y creo que si hay un mensaje es que la narrativa que se viene dando de elección en elección simplemente ya no es suficiente. Como otras poblaciones, pero específicamente los latinos en este país tienen que despertar, ¿no? Por mucho tiempo hemos estado hablando de este gigante dormido que existe dentro de la política estadounidense y creo que ya es hora. Ya no puedo imaginarme un ataque más directo. Es hora de responder. Sí, muchísimas gracias por esa participación. Por eso también había muchas personas esperanzadas en que pusieran un candidato de vicepresidente latino, por ejemplo, Julián Castro, en el caso de Hillary. Pero bueno, estamos con lo que tenemos. Yo estoy muy contenta con los dos candidatos que tenemos como alternativa porque es lo que hay y es la opción que con los ojos cerrados prefiero a lo que tenemos ahora, ¿no? Pero fíjate que estando en México escucho muchas locuras como que le iría mejor a México si se queda el actual presidente y les digo, pero ¿por qué se te ocurre eso? Es que lo van a traer cortito aquí con la cuerda corta. Entonces yo por eso estoy haciendo este programa para desmentir un poco de los mitos que hay. Otra cosa que escuché es que como no quiso, como fue a ver a Trump, pero no visitó a Biden, entonces Biden va a estar enojado con él. Es como los mexicanos traspapelamos nuestros prejuicios o nuestros preconceptos a los niveles geopolíticos y creo que para eso podría servir esto, para aclarar un poco. Como los tengo aquí, quisiera que me contaran cómo creen ustedes que le iría a México si gana un presidente o si gana el otro. Y pues tengo varios temas a tratar. Uno que se me viene primerito al tema es la cuestión de las remesas, porque con la pandemia, los latinos y los mexicanos somos los que estamos al pie del cañón, que acá les llaman de la primera línea, ¿no? En México los trabajadores esenciales, y que si nosotros no hubieran sacado adelante el asunto, especialmente agrícola y de servicios. Y entonces, pues han estado llegando más remesas. A pesar del COVID, incrementaron las remesas en un 10%, y eso fue lo que un poco salvó a que México no se destambaleara todavía más. Entonces, ¿qué nos pueden decir de eso? ¿Qué creen que sea cómo nos iría a los mexicanos si gana uno y si gana el otro? Y también si me ayudan a contrarrestar un poco el argumento más ilógico que he escuchado por parte de gente como Ferriz de Con, que le dicen a los latinos o a los mexicanos, pues es que si tú quieres que haya más chamba, tienes que votar republicano porque ellos son los que abrieron el programa Bracero y ustedes lo que quieren es poder mandar más remesas y no va por ahí. Entonces, cuéntenos, ¿cuál es su opinión? Sí. No es cierto, ¿no? O sea, esto de Ferriz de Con, he visto el video que comentas y no tiene ningún fundamento de causa, él lo dice con mucha certitud, pero no es una realidad empírica. No es cierto que Trump traiga corto a López Obrador, de hecho hay cierta amistad o cierta identificación en el tipo de presidente, personalidad, culto a la personalidad individualista que los dos tienen. Entonces, eso yo creo que es falso. Además, en principio, como gente con doble ciudadanía, creo que lo que nos debe importar en primer lugar sería qué es lo mejor para Estados Unidos. Sin embargo, en este caso es muy claro que, como decía Raúl, Trump ha sido tan anti-mexicano abiertamente, tan anti-TLC, que digo, al final lo remaquilló y sigue funcionando, pero tiene ahorita la frontera cerrada en muchos aspectos y ha sido muy anti-inmigrante. Entonces, Biden cambiaría para mejor mucha de la política migratoria y tener una visión mucho más diplomática y más respetuosa con México. Entonces, para México, en términos reales, no, como país, le conviene que sea Biden. En cuanto a las remesas, es un tema muy maleado en los medios que siempre se hacen estos encabezados escandalosos. Sin embargo, es algo
constante, es algo 10%, puede ser un margen de error o un poquito por la crisis que ahorita hay en México por desempleo y demás. 10% no es mucho, pero igual se hace mucho de las remesas, pero son salarios que las familias reciben que se mandan a las personas que viven en otro país, ¿no? Entonces, puede ser ahorita en tu caso de que estás tú, Daniela, en México y tu esposo está en Estados Unidos, se están mandando remesas de una manera u otra, es una casa dividida en fronteras, entonces no tienes nada que ver con números macroeconómicos, como dice el Banco Mundial y todo eso, es un poquito un manejo muy común, pero desproporcionado. Es como si sumamos toda la gente que tiene ahorita seguro médico y va a crear una cantidad gigantesca de dinero y compararlo con petróleo, o sea, no tiene sentido. Entonces, para resumir, para México es mejor Biden, para los mexicanos en Estados Unidos es mejor Biden, aunque haya sido Reagan el que firmó la amnistía del 87, 88. Entonces, algunos viejos latinos de California y demás son fieles a los republicanos, pero sí, ahorita la gente que veo lo que pasó en El Paso con la masacre por odio contra mexicanos y latinos, que eso le va parejo a los centroamericanos, sudamericanos, gente de todos los países que parezcan latinos. Trump es una persona peligrosa, que fomenta el odio, es un supremacista blanco, nacionalista blanco, o sea, no es una hipótesis o algo que uno se imagina, hay muchísima evidencia, ¿no? De muchas personas, entonces, hay que quitarlo de la Casa Blanca y digo, México también se beneficiaría por eso. Gracias. Liliana. Sí, de acuerdo, pues sí, yo creo que, o sea, López Obrador va a hacer lo que él quiera de todas maneras, no creo que se fíe de otros presidentes o que lo puedan influenciar, él ya tiene como su pauta, su camino. Y sí, yo creo que Biden también va a ser una actitud más humanitaria, más racional, más cabal, y también Kamala Harris, que es la vicepresidenta, que sí es, yo creo que era uno de las mejores opciones, y ambos son muy centristas, ¿no? La gente que dice que no, que esto lo va a llevar hacia la izquierda completamente, no es cierto, porque los dos son más como del centro. Y yo creo que sí pueden jalar a gran parte del electorado que no esté contento con Trump, pero que prefiera algo que sea más racional, más pensado, más lógico, y gente de principio, ¿no? Trump, que no le importa nada más que su propio beneficio, solo cree en el dinero, él y en el poder, y en realidad no le importa a la gente, no le importa que haya muerto casi 200,000 personas hasta ahora, y todo se le resbala, ¿no? No acepta responsabilidad de ninguno de sus actos, y yo creo que con Biden y con Kamala Harris sería no regresar a como estábamos antes, porque ya el mundo ha cambiado tanto y la situación ha cambiado tanto que va a ser algo diferente, ¿no? Y saliendo de la pandemia, pero yo les confío muchísimo más a ellos y creo que debemos tomar esta oportunidad de salir a votar los que podemos votar en este país o en los dos países, y de hacer oír nuestra voz, y yo también pienso ir a votar temprano, ¿no? Que son muchos días los que dan, no sé si son como 2 o 3 semanas que puede uno ir a votar, y yo fui a las primarias, a las elecciones primarias, y me sorprendió ver que sí estaba bastante bien organizado, y era en un centro, un recreation center, en la cancha de básquetbol, que es un lugar grandísimo, y tenían, o sea, las casillas muy distanciadas, y todo el personal protegido, y te daban hasta algo para ponerte en el dedo para que no tuvieras que tocar la boleta directamente. Entonces, pues dije, bueno, me parece que sí es bastante seguro, me dio más confianza en el proceso, y si uno trata de ir a deshoras, o si vas un día y hay mucha gente, pues regresas al día siguiente y así no estás atenido al mero día, ¿no? Pero yo creo que sí. Gracias, Liliana. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Nada más quiero aclarar por lo que dijeron, que sí es muy importante. Me gustaría tener una gráfica aquí, se las voy a poner más tarde, como si fuera un arcoíris, un panorama. Las dos extremas del fascismo o del socialismo están al extremo, y
la extrema derecha está más cerca del fascismo y Biden y Kamala están completamente en el centro. O sea, hay muchas personas republicanas de hueso colorado que yo respeto muchísimo, que siempre han sido republicanos en Texas, por ejemplo, que son gente chambeadora que nunca votarían por Trump porque sería ir en contra de sus principios, y por eso tenemos movimientos como el Lincoln Project, el Never Trump, y gente que es republicana que simplemente prefiere tal vez no dar ese paso, sino quedarse independiente o dejar su registro como tal y ser libres de votar por Biden, como para volver a la cordura, ¿no? ¿Quién quiere? Una última cosita que quería decir es que lo que decían de los trabajos, sí están llegando más trabajos a México y en el tratado del TEMEC se ha mejorado el salario, pero muchas de las políticas que se empujaron para que hubiera beneficios a los sindicatos y a los salarios en el TEMEC, las empujó Bernie Sanders. Entonces, bueno, nada más quería que no se me fuera a olvidar eso. ¿Quién quiere aportar algo más? Bueno, a mí me parece una estupidez, ¿no? Este argumento de que porque Reagan inició el programa de los braceros, ahora tienes que seguir siendo republicano. La realidad es que el Partido Republicano de hoy en día no tiene nada que ver con el Partido Republicano de Reagan. O sea, podemos tener un argumento acerca de lo bueno y lo malo que Reagan hizo o dejó de hacer. Pero es que el Partido Republicano no tiene nada que ver con aquel. O sea, ustedes pueden... Reagan firmó una amnistía. ¿Alguien puede imaginar a Trump firmando amnistía? No, entonces... pero es un argumento antiguo, es un argumento estúpido. Es como decir que los republicanos creen en los valores de Abraham Lincoln. O sea, los argumentos, los sistemas sociales son completamente diferentes. Y creo que en el sentido de cómo va México, creo que en mesas al menos, o sea, vamos a pintarlo de una manera muy lógica, muy concreta. Para que haya remesas, para que dinero cambie de Estados Unidos a México, gente de México tiene que trabajar en Estados Unidos. Y Trump está haciendo cada vez la situación más difícil para que un mexicano, especialmente la gente que no tienen documentos o que tienen residencia y no tienen ciudadanía, que trabajen en Estados Unidos. Entonces, si la gente está detenida, si la gente no puede trabajar, si la gente tiene miedo, si no va a trabajar. Y eso significa que o la gente va a tener que regresar a México o seguir emigrando a otro país. Y México simplemente no va a recibir el dinero, ¿no? O sea, eso no es especulación, eso no es un análisis muy lejano, ¿no? Estamos hablando de una cosa concreta. Para que el dinero fluya de Estados Unidos a México, mexicanos en Estados Unidos tienen que trabajar. Y eso aplica en todos los países, ¿no? Y este presidente, el presidente Trump, está haciendo la vida de cuadritos, ¿no? A todos los mexicanos que están aquí. Y no solamente aquellos que no tienen papeles o aquellos que sean residentes, o sea, gente que como mexicano, o sea, a mí me para una patrulla, yo ya tengo que pensar dos veces, ¿no? Sí. Es mi apellido, las manos en el volante, así. O algo así, y dije, a ver cómo me va. Pero creo que es un argumento completamente falso, no tiene nada de validez. Entonces, simplemente son historias que creo que aliados de Trump se cuentan a sí mismos para no justificar, pero racionalizar su decisión, ¿no? Tienes toda la razón. Gracias, Raúl. Vane, ¿querías decir algo cuando dieron lo del paso? Yo te dije, bueno, dos cosas. Primero, a lo que menciona Ernesto del Paso, de cómo genera Trump odio, fue algo que nos tocó vivir, que pues El Paso siempre ha sido una ciudad de las más seguras de Estados Unidos, a pesar de ser frontera con Juárez, que vemos que Juárez es de las más inseguras. Con México, yo crecí aquí, inclusive cuando en Chihuahua se puso súper feo, me regresé y tú andabas con paz. Sucede esto y te quita tu sentido de tranquilidad, pero más que nada era impresionante ver dónde estaba, pues donde sucedió en el Walmart, tú ibas y había gente peleándose, se dieron golpes, donde pues era un lugar de ir a guardar respeto a las víctimas,
y veías a las personas con sus cachuchas de Make America Great Again, o sea, yéndose a burlar de la situación que sucedió, siendo que fue una pues, gran tragedia porque fue un odio generado por el presidente, o sea, esta persona, Patrick, el que lo hizo, le creen todos los valores que ves en tu ídolo, el presidente, ¿no? Lo que está mostrando y el ver cómo, o sea, no era humano lo que sucedió y cómo las personas, sus simpatizantes reaccionaron ante, no, pues es que está bien, o sea, yo sigo apoyando a mi presidente, inclusive cuando vino era, o sea, fue un caos porque había los dos lados de la moneda, donde había huelgas de que las personas no querían que viniera, o sea, bloquearon las calles para que no pudiera llegar al hospital. Se vio donde fue a visitar a las víctimas, a los hospitales, pero realmente, o sea, visitó 2, 3 personas que lo quisieron recibir, 100% americanos, ningún latino lo recibió. Todo fue, o sea, scripted, por así decirlo, no fue algo sincero. A todos los que les dio su medalla de honor de que actuaron como valentía, inclusive 2 o 3 resultó que sus historias eran falsas. O sea, todo fue súper falso. Hubo un caso de una pareja que fallecieron ambos y su bebito era un bebé de 2 meses que estaba con ellos en Walmart. O sea, la fotografía que subió Melania cargando al bebé también causó mucho de qué hablar porque, o sea, ella lo mencionó así como que, ay, miren, estoy con el bebé, en vez de realmente ver el lado humano de lo que estaba pasando y de lo que estábamos viviendo, ¿no? Eso era una de las cosas que quería comentar. Y lo otro, ante lo que comenta Raúl, es muy cierto. Yo soy ciudadana desde chiquita, y estamos en el trámite de ciudadanía de mi esposo y realmente ya tenemos 5 años de casados y nos tocó precisamente cuando son las elecciones, su primera residencia, se atrasó muchísimo el proceso, a pesar de que Trump pues, no puede llegar y cambiar la ley, sí puede atrasar los procesos. Ahorita en la pandemia estamos viendo que uno de los departamentos que más están siendo afectados es precisamente el de inmigración, donde a partir de, creo que fue en agosto, nada más están trabajando el 30% de las personas. Los demás fueron despedidos. O sea, entonces está logrando su cometido de un modo o de otro, alejar a los latinos de tener el proceso de inmigración de las personas, aunque no pueda hacer esos cambios en la ley. Entonces sí hemos visto un proceso que a lo mejor debe haber sido 3 años, se nos está alargando mucho porque él, desde su modo, ha podido lograr este cometido, ¿no? De alejar a los... Tienes toda la razón, Vanessa. A mí me han dicho que deje de hacer hasta estos videos, que porque ahora si la cosa se puede poner a un nivel de verdad, fascismo. Pero nada más quería decir 2 cosas rapidísimo. La mencionaron todos. El asunto de avivar el fuego del odio es uno que ya todos conocemos, que es lo que está generando mucho de esta violencia, pero el otro que tal vez muchas personas no saben y sobre todo las que están todavía indecisas es que los latinos, no solo los mexicanos, todos los inmigrantes que tienen papeles y tienen un esposo o una pareja que todavía no tiene papeles y están pidiendo la ayuda porque tienen problemas de desempleo o así, y las ayudas que están dando a las familias se las han negado. Yo conozco varios casos de personas de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, en la zona de D.C., que les llegó la ayuda al vecino porque los dos tienen papeles y la persona que más lo necesita o la que va a limpiar la casa no los tiene, no les llegó la ayuda. Entonces, fue como un castigo que les echaron, además de que todos los servicios de salud y las personas ya no pueden ni poner a sus niños en las escuelas. Bueno, ahora antes de la pandemia, pero mucho menos después, Dios quiera que pasemos todo esto, que ya lo sobrevivamos porque van con miedo a dejar al hijo, ¿no? Eso quería decir. ¿Qué más quiere platicar? Porque esto de la zona de la industria y del dinero que también va de México para acá es algo bien importante. La gente que va al Walmart muchas veces, hay una derrama económica también de la clase media alta de la frontera que van a hacer sus compras diarias a Estados Unidos y que por lo que mencionaba Ernesto está tapado, y eso ha afectado muchos de los negocios de la frontera de los mexicanoamericanos que viven de este lado de la frontera americana también. ¿Qué más quieren platicar? Yo tengo varias preguntas. Si no tienen algo así que les brinque el pecho, les puedo seguir. Pues ahí veo uno de los comentarios de las personas que están viendo, que dice que hay muchos republicanos dicen que Biden es socialista.
Y yo la verdad me río cuando oigo eso, que como ya dije es mucho más del centro, aunque está tomando algunas ideas de Bernie Sanders, no por completo, pero yo le temo más a que Trump se convierta en fascista, o sea, autoritario, autocrático, si se queda otros 4 años. Va a acabar de deshacer este país y de acabar con las instituciones, con la división de los poderes. O sea, yo realmente creo que él sería feliz siendo un tirano sin ningún freno, nadie estructura que le pusiera un freno alrededor. Yo creo que eso es mucho más posible que Biden que sea socialista, o sea, simplemente porque quiere gastar más dinero ahora en los servicios, en mejorar los caminos, la infraestructura, tal vez dar más apoyos con lo de la pandemia, que sí, posiblemente con lo de la pandemia el gobierno va a tener un rol más grande por varios años en lo que salimos de esta, porque no es solamente la cuestión de salud que estamos viendo cómo nos está afectando, pero también cómo se ha llevado a la economía entre las patas, ¿no? Y de aquí a que nos recuperemos y salgamos de esta, pues el gobierno va a tener que intervenir, pero pueden hacer programas buenos, ¿no? De endeudarse por cosas que valgan la pena y que beneficien al grueso de la población, en lugar de darle rebajas en los impuestos a sus amigos ricos, ¿no? Como lo hizo Trump, que les aventó dinero, les regaló dinero y no hizo nada por el bien de la gente. Totalmente de acuerdo con Liliana. Tanto Biden como Kamala Harris son puramente centristas, han tenido una larga trayectoria en política, en el centro, algunas políticas bastante agresivas en contra del crimen y las drogas y la persecución de los llamados criminales, que han sido negativas para afroamericanos y algunos latinos. Entonces, una campaña de miedo que tira la derecha y que están preparados por si Bernie Sanders quedaba como el candidato o Ocasio Cortés y la squad, de ese miedo del socialismo, pero es algo que es falso y en caso de que fuera cierto, de que fuera la candidata Elizabeth o Bernie, estamos hablando de Estados Unidos de un socialismo democrático, ¿no? Un social democracy, que es, como decía Liliana, el poner más fondos en escuelas públicas, salud pública, cosas que se ven y se usan en Europa sin ningún problema, muy compatibles con libre mercado y con elección democrática y muchas otras cosas. Entonces, no es algo negativo, al revés, y como bien decía también Liliana, dado la pandemia que tenemos, es muy importante ahorita el gasto federal para reactivar la economía. Ya hubo un importante bill que pasó el Congreso de manera bipartidista, pero necesitamos más apoyo, sobre todo para las familias trabajadoras, la gente que tiene riesgo de que la expulsen de sus casas que están rentando o pagando. Entonces es importante tener a alguien como Biden en el gobierno que pueda hacer de una manera más creativa el uso de la imprenta de hacer dinero en Estados Unidos, que es algo que la nueva política fiscal monetaria dice que no es necesariamente malo para un país como Estados Unidos tener un déficit grande, es algo que de hecho produce más riqueza. Y ahorita, como ustedes bien saben, con el cambio climático, Harris y Biden pueden estar más abiertos a un Green New Deal o a la economía ha cambiado, el COVID ha levantado muchas cosas. Entonces, manera no solamente de regresar a una economía como con Obama, que hubo muchos problemas también, o una política migratoria con Obama, que también era bastante problemática, sino de reinventar las cosas y que la gente más progresista o más creativa quiera hacer las cosas de manera realmente mejor y nueva, ¿no? Una manera innovativa. Entonces, Trump está muy cerrado a experimentos de políticas públicas más allá de quitar leyes que haya pasado Obama o políticas antimigratorias, que se ha sido muy eficaz en eso, o anti-medio ambiente. Pero Biden será muy interesante para hacer cosas donde el gobierno trabaje para el beneficio de los ciudadanos.
y esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría y esas ideologías viejas que ya los americanos ya no, la gente joven no se traga ya esa píldora, no tiene nada que ver con el contexto ni latinoamericano ni del este de Europa, ¿no? Sí, completamente con Ernesto. Perdón, no, síguele. No, tú, nada más que decir, tienes toda la razón. Claro. Bueno, completamente de acuerdo con Ernesto. Y la verdad, hasta estamos usando y en gran parte caemos en esta trampa, ¿no? Del vocabulario que nos tienden los republicanos a decir que es socialismo. No es socialismo, no tiene nada que ver con el socialismo. Pero caemos en ese vocabulario nosotros mismos, ¿verdad? Porque decimos, los demócratas van a gastar dinero. Y es que no van a gastar dinero, van a invertir, ¿verdad? Entonces, ambos partidos invierten. Unos invierten en corporaciones masivas, ricas, donde el dinero sobra, y el otro partido quiere más programas públicos para invertir en comunidades, en el público. Entonces, esa es una decisión, ¿no? Es algo claro cuando nos salimos de ese vocabulario de capitalismo, socialismo. Todo esto cabe adentro del capitalismo. Estados Unidos no va a cambiar en la siguiente década de ser una economía capitalista al 100%, punto. Pero lo que realmente se debe de discutir es dónde debemos de invertir. Como gobierno federal, hay muchos gobiernos estatales también que hacen esto, pero con gobierno federal que siempre tiene la chequera pesada, el decir, bueno, ¿a dónde va a ir el dinero? ¿Y quién va a beneficiarse de él? Y esa es simplemente la idea, ¿no? O sea, lo estamos, en el trabajo lo estamos viendo y ahí mismo en la frontera lo están viendo, ¿no? Cuando se habla de un muro que puede llegar a costar hasta 72 billones de dólares. Nosotros hicimos el cálculo y puedes mandar a todos los niños que viven adentro de todas las ciudades metropolitanas de la frontera a educarse desde kinder hasta la high school con el dinero que se va a gastar en ese muro, ¿no? Es la misma cantidad de dinero. Entonces, al hacer el muro, ¿quién se está beneficiando? Corporaciones, la construcción, las industrias de construcción y demás. ¿Quién debe de estarse beneficiando con ese tipo de inversión en un sistema educativo? Nuestros niños, ¿no? Ellos merecen la educación. Entonces pero creo que eso es también problema de nosotros porque debemos de dejar de caer en esta retórica, en este vocabulario que nos tiende, ¿no? No estamos hablando de gastar, nadie está gastando, estamos invirtiendo. Gracias, Raúl. Ese es un excelente punto. Yo me acuerdo del fundador de Whole Foods, que ya lo vendió, pero él decía que teníamos que tener un capitalismo consciente, ¿no? Conscious capitalism, porque al final ahí es a donde va el Partido Demócrata. Es clara que la agenda que tienen es centrista y que por ahí va la cosa. Escuchan que me llaman por ahí atrás. Sorry. Nada más quería decir rapidito que, en mi opinión, esto tienes toda la razón. Si gana México, si gana Biden, gana México. Sí, mi amor, puedes ir con... Ok, vaya con Martín. Disculpen. Entonces, tendremos una mejor protección con Biden por lo siguiente, por la EPA. Ha habido más de 100 regulaciones que protegen el aire, el agua y las personas de las comunidades donde nosotros vivimos y donde la mayoría de las personas latinoamericanas están concentradas. Tenemos más de la mitad de los latinos que viven en Estados Unidos viven en 25 de las ciudades más contaminadas. Y al haber quitado todas estas regulaciones Trump, pues básicamente le da cartera libre a las personas, para que puedan contaminar. Perdón, ¿puede alguien más tomar la palabra? Sí, Dani, bueno, un poco lo que comentabas, Raúl, del muro, ¿no? Inclusive entre los amigos nos reímos porque construyó el muro, pero ya estaba el muro, por ejemplo, en Juárez, o sea, lo único que hicieron fue aumentar tanto así y él ya promovió que construyó el muro, o sea, está gastando dinero en algo que ni siquiera está haciendo porque ya estaba, entonces sí es como
es impresionante ver, por ejemplo, cuando suceden cosas, tantas personas aquí que hay hispanas en el país que ni siquiera tienen seguro médico, o sea, que hay gente que está grave y prefieren irse a atender del miedo que ya tienen de que los van a deportar. O sea, han habido muchos casos de personas que los hijos pequeños, pues ni modo, tienen que llevarlos porque son situaciones graves. ¿Y dónde está la parte humana que los separan y deportan a los papás? ¿Y qué pasa? O sea, los niños están internados y el papá ya lo regresaron al país. O sea, no hay humanismo, por así decirlo. ¡Viva México! ¡Viva! 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 Es mi vida, soy madre. Mi amor, vela a ver allá abajo, por favor. Y bueno, lo que quería decir es que estamos viéndonos mucho por la parte de qué es lo negativo, pero yo quisiera más bien, para cerrar, darle un poco la tortilla a qué es lo positivo que viene. Cuando llega Biden a la presidencia y llega Kamala, que realmente tengo toda la convicción y la energía puesta para que eso pase. Primero, como dicen mucha gente, vamos a poder dormir un poco más tranquilos, ¿no? Desde las loqueras de los tweets de que tiene el botón de la onda nuclear, hasta en la parte económica en México, lo dijeron bien en una cadena de radio el día de ayer, la cosa más negativa para México si gana Biden, si gana Trump, y la cosa más positiva si gana Biden, es que ya no tenemos la incertidumbre de una persona a la que estamos al sentimiento, a ver cómo se siente dependiendo de su inseguridad, la volatilidad de su relación bilateral con nuestro país. Entonces, yo creo que va muy por ahí la seguridad económica de que el TEMEC sí va a caminar, de que va a haber protección para los mexicanos y los latinos, que estaba tratando de contar antes de que me interrumpiera mi pequeño retoño, es que mucho de lo que no se ha hablado, y espero que se llegue a hablar en los debates, es que las comunidades de color que le llaman allá, los que somos latinos, afroamericanos, la gente que chambea duro, en Estados Unidos y en todo el mundo viven cerca de los rellenos sanitarios, de los incineradores, de las plantas petroleras, de las plantas petroquímicas, de las compañías que contaminan. Y es gracias al trabajo de la EPA, que es como la Secretaría de Medio Ambiente que tenemos en Estados Unidos, que ha habido regulaciones que se han pasado por décadas y décadas y que realmente han mejorado la calidad de vida y del aire y que falta mucho por caminar. Y lo único que ha hecho este señor es a arcas como de manos llenas, tratar de dar patadas de ahogado. Ya vieron ahora la liberación que hizo de los pozos petroleros, como para decirle a todas las personas de esa plutocracia que se sirvan con la charola grande. Y eso es lo que me tiene muy enchilada. Creo que la EPA va a volver a tener una oportunidad de proteger nuestra vida, de proteger con regulaciones que ayudan a que el capitalismo continúe, pero de una manera ordenada. Y también una mejor asistencia con FEMA, porque es seguro que el cambio climático sigue, que sus amigos developers no sigan construyendo en zonas que nuestra gente se va a seguir muriendo. También va a haber más protección a los sindicatos y mejor asistencia a los servicios de salud. Y sobre todo mejores escuelas públicas. Eso beneficia tanto a los documentados como a los no documentados. También lo último que quería mencionar es los préstamos estudiantiles, que no hemos hablado nada de eso, pero tiene un gran apoyo a toda la gente que trabaja duro y quiere estudiar duro, echar para adelante. Eso va directamente con Biden. O sea, ahí fue Elizabeth Warren y Bernie que empujaron ese movimiento, y a todas las personas que ganen menos de $200,000 al año va a haber apoyo para sus hijos, y también va a haber apoyo al DACA y a los Dreamers, que es algo que también le importa mucho a nuestra comunidad. ¿Quién quiere entrarle a cualquiera de esos temas? Y no sé cuánto tiempo tengan, yo me puedo quedar un poquitito más, pero si no tienen tiempo, pues ya pueden decir su conclusión final. A mí sí me gustaría quedarme un ratillo más si les gustaría. Pues sí, Trump lo ha hecho tan mal y ha sido tan xenófobo, tan racista y ha sido tan obvio. Estos problemas estructurales de desigualdad que no creó Trump, hay 100 años de exclusión de los latinos en Estados Unidos. Sin embargo, ahora ya es más difícil que el centrista o el demócrata promedio lo pueda negar. Entonces abre la puerta a que Biden sea un presidente de verdad progresista. Al ser una persona blanca no tiene que tener ese cuidado que tuvo Obama de no verse como que beneficiaba a las minorías. Entonces podemos presionarlos desde la izquierda a que tenga no solamente que se regularice DACA, sino que se haga una reforma migratoria de verdad, donde se dé otra vez amnistía
a más de 11 millones de personas por trabajar aquí, punto. Hayan entrado como hayan entrado, lo que sea, porque son parte de la comunidad, ¿no? Entonces, también a la manera ambiental. Entonces, hay mucho que se puede abrir la puerta a que se haga esto, pero también de eso es importante este tipo de eventos, porque no es solo importante, crucial, la presidencia para salvar la democracia de Estados Unidos y de otros países por emulación, pero también es importante que se gane el Congreso y el Senado para de verdad tener una mayoría y que se puedan avanzar muchas leyes, si no va a estar eso otra vez muy, muy atorado a nivel legislativo. Gracias, Ernesto. Raúl, ¿Vane? A mí yo sí los tengo que dejar porque ya tengo el bebé aquí llorando, pero me interesaría ver, la verdad desconozco cuál es la propuesta actual de los nuevos candidatos sobre la tarifa, que es algo que aunque, bueno, a mí en mi industria, en lo que me dedico, la verdad, ha impactado mucho a México, porque yo lo veo en mis clientes, a pesar de que el material que ellos compran no va a estar ensamblado el producto final en Estados Unidos, como el material nosotros pues lo importamos de China, toca Estados Unidos, ya tiene esa tarifa china. Entonces realmente ha impactado la economía mexicana porque ellos un material que estaban comprando X monto, ahora tienen que pagar un 25 o 35% adicional por esa tarifa. Entonces, al tema que mencionabas al inicio, realmente sí impacta la economía americana, porque, por ejemplo, mi empresa ha perdido muchos clientes donde pues está buscando hacer como un resourcing de los manufactureros y pues no, lo compran directo de otro lado donde esté manufacturado sin esa tarifa, ¿no? Entonces, la verdad me interesaría ver qué propuesta tienen esos candidatos porque es algo que Trump implementó y que impacta a ambos países realmente. Sí, pues yo creo que con Biden sí va a ser una política más humana en muchos sentidos, también en cuanto a los niños que todavía están encarcelados ahí, separados de sus padres, que se le dé una solución a eso y sobre todo ahora con la pandemia. Ha sido terrible esa situación y que a Trump no le ha importado y hasta lo ha hecho peor, o sea, lo hizo así sin ton ni son. Y yo creo que también Biden va a mejorar el servicio de salud, ¿no? Que no ha dicho que va a ser Medicare for All, como quería Bernie Sanders, o sea, que va a dejar que siga habiendo seguro privado, pero sí dar acceso a la salud a muchas más personas, que estamos viendo sobre todo ahora con lo de la pandemia, o sea, que tantísimas personas sin seguro y como decías, Vanessa, que muchos no van por tener miedo a tener o no papeles y otros no van por tener miedo a tener que pagar la cuenta. O sea, porque te puede salir un cuentonón y ese sistema de salud está totalmente maleado y que ya lo intentaron con Obama cuando estuvieron ahí, trataron de pasar un sistema de salud que sí no fue lo mejor del mundo, tuvo sus fallas, pero fue algo y mucha gente sí se benefició, sobre todo con eso de las condiciones preexistentes, ¿no? Y Trump siempre prometió que iba a tener un plan de salud mejor y nunca dio ningún detalle de nada y nada más fueron palabras al viento. Y yo creo que sí, Biden también va a darle su lugar al CDC y a las investigaciones de la pandemia y de pandemias futuras, porque Trump había cancelado toda esa rama creo que era del CDC, que ya ni siquiera lo estaban estudiando, no tenían recursos, totalmente lo ignoraron, pero es algo que puede volver a ocurrir, ¿no? Entonces habría un reajuste de prioridades. Sí, y bueno, ¿qué diferencia sería, no? El lidiar con un adulto, el tener una conversación seria, ¿no? Simplemente el sentarte y decir, vamos a razonar, vamos a hablar realidades, vamos a hablar ciencia, vamos a hablar impactos, derechos, ¿no? Como la gente está viviendo. Pero creo que
quisiera yo tocar el tema religioso tantito, porque yo lo que he escuchado mucho de latinos es que aquellos que piensan el llegar a apoyar a Trump o siguen sin decidirse. Y normalmente siempre es el tema de la religión, al menos con los mexicanos que yo conozco, es uno de esos temas. Y yo la manera en la que he respondido es que, ¿cómo puedes creer que una persona que separa a niños de sus padres, los encarcela y los deja morir, tiene una idea siquiera de un valor religioso, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Conservador, liberal, cristiano, judío, lo que tú quieras. O sea, creo que esa decisión es clara. No tenemos que llegar a hablar mucha política para ver la diferencia en términos de principios y en términos de valores de los dos candidatos. Biden no es un santo, no es la persona perfecta, nadie lo es, nadie lo somos. Pero no, aquí no hay, aquí ni siquiera está cerquita, ¿no? La comparación. Y creo que si realmente queremos hablar de religión, tenemos que hablar de cómo se trata al prójimo. Y creo que eso lo tienen en común, todas las religiones que yo conozco lo tienen en común. Y no se hacen exclusiones, ¿no? No se dice, el prójimo inmigrante o el prójimo afroamericano o el prójimo latino. No, es el prójimo. Y ya. Entonces creo que eso es algo que tenemos que ver. A veces nos perdemos en la retórica política de agencias federales o de muchas otras cosas. Aquí la decisión es clara. Aquí hay una persona que ha decidido atacar a personas que ya han sido ignoradas por mucho tiempo en este país, pero decidió atacarlas directamente. Y el otro, no siendo santo, ofrece un futuro mucho más prometedor. Entonces, aquí no es de que vamos a tener un debate a ver de quién beneficia a la comunidad latina o a la comunidad mexicana más que el otro. Aquí esto es claro. Aquí no hay debate. Y no tenemos que llegar a hablar mucho de política para llegar a esa conclusión. Podemos y tenemos, a lo mejor con otro presidente, con un presidente Biden, el que cuando él llegue al poder, seguir presionando para que haya realmente cambio que signifique algo. Pero al menos Biden nos da la posibilidad de tener esas conversaciones serias y la idea de que no vamos a ser ignorados o perseguidos si hacemos ese empuje. Del otro lado, simplemente, y yo trabajo en la política, yo lo veo todos los días, es un caso perdido. No hay cómo tener una junta con adultos. Entonces, creo que eso es mucho más simple de lo que muchos de la derecha quieren decir. Y cuando nos metemos en esta retórica más política, más de que Reagan o más de que quién sabe quién, creo que perdemos ese sentido básico de humanidad y de valores, de principios, y los dos extremos que ambos candidatos nos dan. Y si algún mexicano católico dice que le importa mucho la vida humana, pues hay que recordar que son los republicanos que presionan mucho la pena de muerte, las guerras en el extranjero, que la gente se pueda morir de pobreza. Y los datos estadísticos son muy fuertes, que los estados que tienen mayoría de votantes demócratas y gobiernos demócratas tienen menores tasas de aborto y de hijos no deseados, y los matrimonios son más fuertes. Entonces, esta politización del aborto que se ha hecho en Estados Unidos ya por varias décadas es también un juego mañoso que tampoco da ese resultado que supuestamente la gente quiere, ¿no? Es también una excusa. Y en el caso de Biden o de Pelosi, son personas abiertamente católicas, religiosas, que tienen la fe como muy importante en sus vidas. Entonces, también hay que recordarle mucho eso al latino y al mexicano católico o religioso, que no estamos hablando de un tema de secularidad o de que los demócratas son pro aborto. Eso no es cierto. Son de que la mujer tiene su derecho a decidir en base a la educación y sus circunstancias y su fe.
Entonces simplemente es eso. Entonces sí, ese no es un argumento válido, pero hay que atacarlo porque la gente sí lo escucha por sus sacerdotes y por gente que tiene mucho éxito manipulando a este sector religioso, todos los evangélicos, que se ha movilizado mucho por gente como Trump, pero exacto, ese no es el evangelio ni la parte moral, no la tienen ahorita los republicanos en lo absoluto. No, y creo que además, siguiendo su propia lógica, ¿no? O sea, punto y aparte si estamos de acuerdo o no, pero según ellos, o sea, un feto, un bebé sin nacer tiene muchos derechos, ¿verdad? Tiene todo el derecho a la vida, tiene todo eso. Está bien, pero esos derechos no se pierden cuando el niño crece, tiene 2 años y se encarcela, ¿verdad? Porque es inmigrante. O sea, esos derechos no se pierden. No sé qué en la Biblia republicana les dice que un niño de 2 años vale mucho menos que un niño que todavía no nace. O sea, si ellos están dando un valor a uno, la lógica te diría que el valor se le tiene que dar al otro. Y entonces es algo incongruente, ¿no? Ni siquiera encaja en su propia lógica de ellos. Claro, Sí, claro, que la policía... El valor Perdón, de la Liliana. mujer también, que no, muchos de ellos no le reconocen el valor a la mujer, ¿no? Y a nuestra capacidad de decidir. Y las personas que no me explico cómo pueden creer que Trump sea una persona ni remotamente religiosa, ¿no? O sea, yo creo que es un cínico total, no creo que crea en nada, esa cosa que hizo de ir con la Biblia y pararse frente a la iglesia y que echó gas lacrimógeno a los manifestantes solo para tomarse esa fotografía. O sea, esa es la cosa más falsa que yo he visto en mi vida. ¿Y a costillas de qué? A costillas de todas esas personas de que se estaban manifestando pacíficamente. Y a él, o sea, no creo que le importara en lo más mínimo, ¿no? Era nada más como un objeto de utilería, así como utiliza a las personas, igual que lo hizo cuando aceptó la candidatura desde la Casa Blanca, que nadie lo ha hecho jamás, y a pesar de que estamos en pandemia y de la sana distancia, pues puso ahí a cuántos cientos de personas para que lo vieran, todos sin cubreboca, todos unos al lado de otros, porque él necesitaba público, necesitaba utilería, gente de utilería que le aplaudiera, y algunos se animaron a ir, pero en realidad yo creo que es su falta total de empatía, de compasión por nadie, o sea, es incapaz, es patológico, ¿no? Y yo creo que Biden sí es un ser humano pensante, que siente, que tiene empatía con la gente, que él mismo ha sufrido pérdidas muy grandes en su vida, de perder a su primera esposa, a su niña, a su bebé, luego a su hijo, y que tiene esa capacidad de sentir el dolor ajeno, la pena ajena, las circunstancias ajenas. Y yo creo que eso es un gran valor que tiene él. Gracias por todas sus aportaciones. Estoy completamente de acuerdo con todos. Me regocija saber que estamos en totalmente el mismo canal y espero que esta emisión le haya tocado a otras personas a también considerar esos puntos. Yo creo que al final de cuentas, cuando yo trataba de hacer las preguntas acá, como dice Raúl, más relacionadas en política, decía, a ver, ¿a quién le va a ir mejor? ¿A México o Estados con qué candidato le va a ir mejor a México? Me dejaron pensando con algo muy interesante que quisiera yo por cerrar con eso y luego darles chance a todos a que digan algo para cerrar. Depende qué mexicanos y qué americanos, ¿no? A los jet set de Estados Unidos les va a ir con madre si gana Trump y a los jet set de México puede que también, pero a un manojo, ni siquiera muchos. Y la pobreza radical de México, de más del 60% de pobres, exactamente en Estados Unidos llegando ya al 50%, a esas personas en Estados Unidos con todas las ayudas no les ha llegado ni el equivalente, creo que es a $6 por día. Con eso no pagan renta, con eso no das de comer a tu familia en un país donde se te va más de la mitad del salario en simplemente pagar tu renta. Entonces, pues creo que con la opción de Biden y de Kamala Harris,
realmente en un país que seguirá siendo capitalista, tenemos una opción de salir adelante, de hacer proyectos de infraestructura que yo le llamo y le apoyo al Green New Deal, que le llamamos el nuevo Pacto Verde, pero muy probablemente, como bien lo han dicho, dependiendo cómo quede la Cámara, si van a agarrar un cachito de eso, si tal vez nada más se dedican a con que mejoren las pipas y la gente ya no se esté muriendo por mercurio, o sea, no, con que no se lleven el pastel, pero las cosas básicas que si tú eres un cristiano, eres mexicano, eres terrícola de cualquier país que seas y no crees que vale un poquito de la pena pagar taxes para que la otra persona tenga servicios básicos de salud, ¿qué tipo de cristiano eres? Si tú crees que vale más defender la vida de unas personas que no han nacido y obligar a una niña que todavía tiene oportunidades de decidir en su vida cómo es que quiere vivir su vida, o una familia a planificar su familia, ¿qué tipo de cristiano eres? Ve lo que dice el Papa Francisco, ve lo que dice el Laudato Si, y sin sentirte presionado, con el libre albedrío que Dios te dio. Gracias, Raúl, por mencionar el tema de religión. A mí lo que más me enchila de esto es que he visto sacerdotes, personas religiosas, obligando a los niños, sacándolos de las escuelas antes del COVID, a ir a las protestas de Provida, en contra de las protestas de pro-choice, cuando los niños ni siquiera saben a qué van. Y si faltan ese día, les ponen tache. Eso es las escuelas católicas de todo Washington, D.C. Entonces, les agradezco mucho esta oportunidad. Dios nos dio el libre albedrío y la democracia nos perdió la opción de votar. Hagan todo lo que esté posible en su capacidad como personas que son elegibles a votar por sacar su tarjeta de votación. Si podemos convencer con esto a 10, a 100 personas de esos 10 millones de latinoamericanos que tienen la oportunidad en las 2 semanas de registrarse para votar, pues me voy a sentir muy satisfecha por el valor de su tiempo, que es increíblemente valioso. Los admiro, los quiero y les agradezco, y les voy a dar un chance de que den lo que quieran decir para concluir, y estoy eternamente agradecida por su tiempo esta noche. Vanessa. Pues muy rápido, ¿no? Sobre todo un gusto conocerlos a todos y platicar un ratito con ustedes y ver pues que todos concordamos, ¿no? En nuestras opiniones, cada quien con un poco temas distintos, cómo lo vivimos nosotros, pero al final cómo nos impacta a todos de una manera negativa la actual presidencia que tenemos, y pues a todos los que nos están viendo, básicamente decir el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza, y nosotros como hispanos pues no dejarnos y hacer notar que sí estamos en contra de lo que está pasando, y votar es el único modo que podemos apoyarnos. Gracias, Vanessa. Sí, pues encantada también de estar con ustedes, de conocerlos, escuchar sus opiniones, y yo creo que los que podemos votar en Estados Unidos, pues es un gran privilegio, y debemos ejercer ese voto por nosotros, por nuestras familias, nuestras comunidades, pero también por todas las otras personas, nuestros compatriotas, los otros latinos que no pueden votar y que quisieran votar, pero no pueden. Entonces tenemos doble responsabilidad, que aún con la pandemia no nos podemos quedar de brazos cruzados en casa, y yo los animo de nuevo a que se hagan el esfuerzo de, registrarse si no se han registrado para votar, y luego de votar lo más temprano posible, porque también como latinos muchas veces dejamos las cosas para el último momento, y esta no es una de esas ocasiones. Y así, si no tienes éxito el primer día, pues vuelves a intentar y vuelves a intentar, aunque te tardes 2, 3 veces, pero igual a la primera puedes, ¿no? Pero es una gran responsabilidad, y nuestro voto cuenta. Muchos saludos a todos. Muchísimas gracias. Nada más, antes de que hablen Ernesto y Raúl, me faltó decir que es importante el censo. Todavía quedan un poco de días para el censo. El censo es básico para que lleguen los recursos a las comunidades. Así que punto, no le tengan miedo y hagan el censo. Ya todos aquí lo hicimos, ¿verdad? El censo, gracias. El que guste. No, pues yo cierro, ya tiré a derecha, ahora tiro a izquierda. Creo que también hay que reconocer que en las últimas elecciones se vieron
al menos un grupo de personas que dijo que no es Bernie Sanders, yo no voy a votar por nadie. Y esa si hay estupidez en la derecha, esa es la estupidez de la izquierda. A gota de privilegio, ¿no? El decir, a mí no me gusta el candidato, yo no voy a votar. Hay tantos ataques que la comunidad está viviendo. Si realmente eres de izquierda, si realmente apoyas lo que ha dicho Bernie Sanders, lo que ha dicho Elizabeth Warren, tienes que ir a votar. Porque de eso dependen las vidas de muchas otras personas, ¿no? Uno de los principios más importantes de lo que viene haciendo la izquierda es el ponernos constantemente en forma en nuestras mentes cómo es que otras personas que no somos nosotros mismos sufren por nuestras decisiones. Y eso es algo, como alguien de izquierda, es importante el decir, ¿cómo yo voy a justificar el no ir a votar a un dreamer? A un niño en una cárcel separado de sus padres, a una persona muriéndose de COVID, aislada, lejos de su familia. Simplemente no hay una excusa para no ir a votar. Y si realmente son de izquierda, ¿no? Acá en Estados Unidos ya es woke, ¿no? Que a ver qué tan woke quieren ser, vayan a votar. Es importante. O sea, ¿no? Aquí es donde importa. Todo lo que vienen criticando, lo que vienen gritando, todas las marchas que se han hecho, todas las protestas, los eventos, las groserías que se han aventado, nada vale si no votan. Nada vale si no votan. Entonces, ¿quieren hablar? Preséntense a votar. O voten por correo como puedan. Pero si quieren protestar, quieren gritar, ahí es donde. Si no, miren, mejor no digan nada. Entonces, con eso me despido. Un privilegio estar con todos, conocerlos a todos y muchísimas gracias. De acuerdo. Aunque no sea el candidato perfecto para alguna de las personas en la audiencia, si no está con Trump, hay que votar por Biden. Es la opción que hay y hay que apoyarlo. No se vale pasarse esta elección. Hay mucho que está en juego. Para muchas de las minorías esto es una cuestión de vida o muerte, literalmente, con el abuso policíaco y demás. Y también con la cuestión de COVID. Es obvio, pero hay que recalcarlo. Trump completamente ha mal manejado esta crisis y por su culpa y la del gobierno federal, gente que pudo haberse salvado ha muerto. Entonces, es hora de tomar un mejor rumbo. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que yo creo que vale la pena, a pesar del coronavirus, presentarnos en las casillas. Se puede temprano, como en Texas, unos días antes. En otros estados no se puede, entonces temprano en la mañana, el día de la elección. Pero creo que es mejor que los que puedan saltarse un día de trabajo, llegar tarde, ir a votar en persona, porque esos resultados van a aparecer en CNN y en las noticias reportados esa noche. Entonces va a ser más, tiene más impacto mediático el voto en persona. Y es algo que los medios no han mencionado, curiosamente, porque el voto por correo va a tardar días en ser contado después de la elección, y creo que también ahí, mucha gente lo ha mencionado, que Trump puede basarse en un resultado que se ha reportado la noche de las elecciones, aunque vaya a ser contradictorio cuando se cuenten los votos por correo. Entonces, aunque nos arriesguemos un poquito a la salud, si vamos al supermercado, podemos ir a votar con cuidado, con distancia ese día. Entonces, les recomiendo que los que no han mandado su voto por correo no lo manden, vayan en persona y voten por Biden. O bueno, si van a votar por Trump también, háganlo en persona para que sea el voto contado de una manera más rápida y no haya estas desconfianzas que está creando Trump y lo que han hecho la gente en correos, de que haya un amañamiento en los votos. Y bueno, como los mexicanos, ni modo, tenemos que aceptar que sabemos que esta es una realidad. Estados Unidos no está libre de corrupción ni de mañas electorales. Entonces estamos siendo muy, tal vez, naif, contando las instituciones jurídicas y electorales de que la voz del pueblo o la voz del colegio electoral y de los estados, este sistema raro de no democracia popular que tiene Estados Unidos, que habrá que cambiar en el futuro, de que eso va a funcionar, pero también hay que estar listos a que sea una victoria contundente de los demócratas que Trump y sus amigos no puedan negar o
o amañar o tergiversar. Y si lo hacen, pues no nos va a tocar otro más que salir a las calles a unirnos a las protestas y todo, y hacer huelgas y demás hasta que se acepten los votos que se han hecho, porque es algo que no pensamos que pueda pasar en Estados Unidos, pero si alguien lo puede hacer es Trump, y solo basta que haga un berrinche para no reconocer los resultados, y entonces va a ser una cuestión que va más allá del voto. Entonces hay que estar dispuestos a ir más allá de presentarnos a la elección, sin necesario movimiento social, una movilización larga, tipo López Obrador, si le hizo bien normal, pero de ese estilo, salir a las calles, acampar y decir hasta que se acepte el voto, que los estadísticas, la gente que hace polls, la gente que está en casillas, digan que es el resultado verdadero, ¿no? Entonces, y si pierde Biden por la vía legal, pues ahí también va a ser una conversación interesante. Pero bueno, por aquí acabo hoy. Muchas gracias a todos. Yo creo que tienes muchísima razón. Bien me lo decía la profesora del TEC de Monterrey, Gaby de la Paz, que tenemos que recordar cómo es que el Consejo Electoral funciona, el colegio electoral. Entonces, entre el 3 de noviembre y hasta el 15 de diciembre es que es pues el tiempo, ¿no? El 15 de diciembre el colegio electoral definitivamente ratifica lo que fueron todos los votos, y ese es el día que ya está hecho quién es el nuevo presidente, ¿no? Entonces, gracias por todos sus comentarios. El único a que quisiera agregar, además de ese, es que tan importante como votar demócrata en la elección presidencial, si es que compartes nuestros valores, nuestra forma de pensar, es que apoyes a todos los otros candidatos, los representantes, el senador a nivel estatal, a nivel local, porque es gracias a eso que podemos tener una nueva cordura y una restauración de todos los beneficios y los cambios de infraestructura, de salud que queremos generar. Entonces, tener un presidente atado de manos con un Congreso opuesto también no es lo ideal. Podemos apoyando candidatos del partido con el que concordamos, y yo te invito a que este sea el demócrata. Votar demócrata en estas elecciones presidenciales es algo que millones de republicanos van a hacer por cordura y por sanidad mental, y es algo que no los define como tales en un futuro, ¿no? Porque hay centristas también en ese ámbito. Muchísimas gracias. Espero que sigan pasando una buena noche y que hicieron pues un servicio a todos aquellos que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Espero que hayan pasado una noche amena. ¿Qué les parece si nos despedimos con un Viva México? Porque al final de todo somos todavía mexicano-americanos, y hoy es el día, y por nuestra expresión en el día de hoy podemos tener ese rapport de empatía con otros mexicanos que les queremos y los amamos. Y una cosa que se me olvidó mencionar al principio es que todos también amamos nuestra parte prehispánica, que estamos en tierras que han sido ultrajadas por este Estado-nación sobre los cuales vivimos, pero que son la forma de respetar y de coexistir que tenemos ahora, que esperamos vuelvan a la cordura. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece? Quitan sus micrófonos, hacemos un Viva México. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Es que tuve el mic todavía en mute, Pane. Ok, aquí vamos. Ah, es que yo lo veo llorando, por eso dije, ya cuando grite, ya lo quito. Gracias por su tiempo. Una, dos, tres. ¡Viva México! ¡Viva! Hasta luego a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.